se llama Cristo. Esa es la cura que necesitamos. Así es que busquémosle, por favor, busquémosle qué es lo que realmente necesitamos para poder seguir adelante. Así es que no lo vaya a olvidar. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, nuevamente, para mayor respeto a la palabra de Dios, y busca conmigo el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Hemos dado inicio esta semana, hemos estado estudiando este pasaje respecto a la pesca milagrosa, y ahora esta mañana esperamos también terminarlo, pero lo más importante no es terminarlo, sino que usted y yo podamos aprender de la palabra del Señor. Así es que si ya lo tiene, lo lee por favor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por el estudio y por la porción de esta palabra. Pedimos, bendito Dios, en esta mañana que por favor puedas hablarnos, que por favor, bendito Dios, puedas tocar nuestras mentes y corazones para poder aprender, Señor, más de tu palabra. Te damos honra y te damos gloria a ti, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo, porque tu soberanía es la que está sobre cada uno de nosotros, Padre. Nos ponemos y nos depositamos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Hermano, hemos estado estudiando el domingo anterior este pasaje, y a manera de recapitulación nada más quiero contarle un poquito los versículos que ya estudiamos. Dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él comenzó a llamar a sus discípulos, y en este pasaje que estamos estudiando en el Evangelio de Lucas fueron de los primeros discípulos que el Señor llamó. Pero dice la palabra algo bien importante en el versículo 1, que cuando Jesús llegó a ese lugar, la gente se agolpaba, la multitud estaba ahí, porque todos querían escuchar la palabra de Dios. Entonces decíamos algo bien importante: lo que usted y yo como creyentes necesitamos, hermano, para que nuestros corazones agarren vida, lo que la sociedad necesita ahora y ha necesitado durante miles de años atrás, es escuchar la palabra de Dios. Porque lo que el mundo dice preocupa, lo que el mundo dice habla de muerte, de peste, de enfermedad, lo que estamos viviendo. Pero si hablamos de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en este libro, hermano, en la palabra de Dios podemos encontrar salvación, podemos encontrar perdón, podemos encontrar restauración, podemos encontrar regeneración. Si hay algo que usted y yo necesitamos todos los días, es alimentarnos de la palabra de Dios. Y algo bien importante que veíamos en esta multitud es que estas personas no habían llegado. Yo me recuerdo, en los otros evangelios también menciona de que después de la alimentación y la multiplicación de los peces y los panes, hermano, la multitud andaba siguiendo al Señor. Pero como el Señor conocía los corazones de las personas, hubo un momento que se paró y les dijo: bueno, el problema de ustedes, les dice el Señor, es que me siguen por el pan, me siguen por la comida, pero no por la palabra. Entonces, algo que usted y yo tenemos que practicar es que nuestra fe no tiene que ser en base a lo que Dios me pueda dar solamente, sino al contrario, en base a lo que Dios ya dio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Tenemos que ser cristianos agradecidos, tenemos que seguir al Señor, no porque me puede dar un carro, una casa, un incremento de salario, me puede dar una bendición económica. Claro que lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible, pero tenemos que buscar el corazón de Dios. Tenemos que buscar, ¿sabe lo que dice Job, verdad? El capítulo 1 de Job dice que Job era un varón temeroso, recto delante de Dios. Pero allá en el capítulo 41 en adelante nos damos cuenta que Job dice: Señor, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe por qué? Porque Job, a través del fracaso, a través de la prueba, aprendió a conocer el corazón de Dios. Y mire lo que dice más adelante en el pasaje que estamos estudiando. Dice: después que la multitud estaba ahí, dice la palabra que había unos hombres y estaban lavando sus redes porque habían ido a pescar, pero había un problema: no habían pescado nada.
¿Se da cuenta? Es que el hombre separado de Dios no tiene fruto, hermano. Y se lo estamos, bueno, no nosotros, este problema, este virus que ha venido, lo está comprobando. ¿De qué nos sirve ahora tener un carro lujoso si no podemos salir? No sirve de nada. Las grandes empresas, muchas de ellas en la actualidad a nivel mundial, están cerradas. Entonces Dios nos ha venido a enseñar algo, que con Él hay victoria, con Él hay bendición, pero sin Él estamos desamparados, hermano. Y Simón o Pedro, con los demás pescadores, estaban lavando sus redes, habían pasado toda la noche. Ahora, yo quiero que usted y yo nos vayamos un poquito a este pasaje y nos pongamos a pensar, ¿qué habrá sentido Pedro? Porque según lo que me enseña la Biblia, Pedro era un pescador, su profesión era pescar. Por lo tanto y por lógica, Pedro comía si pescaba. Si no pescaba, no comía. Y había pasado toda la noche y no pescaron nada. No le salió pero nada. Y no solo era él, habían empleados ahí, habían compañeros de él. Imagínese usted la frustración. Imagínese usted Pedro lavando las redes y pensando, y cuando llegue a la casa, ¿qué le voy a decir a mi familia? Hasta van a pensar quizás que ni vine a trabajar porque no llevo nada. Es que mi hermano, lo que usted y yo necesitamos es la presencia de Dios. Y lo veíamos en esta semana, cuando David iba a la batalla contra los enemigos. Dice, y David consultó a Jehová y le dijo David al Señor, Señor, ¿entregarás a mis manos tus enemigos? ¿Tendré que descender a Keila a pelear? Y viene Dios y le dice, sí, ve, porque los he entregado en tus manos. Es que no es lo mismo pelear sin Dios a pelear con Dios. Y cuando digo pelear con Dios, no discutir con Dios, no, a pelear junto con Dios, que Él nos vaya respaldando. Es por eso que es importante que usted y yo como cristianos, nuestro negocio, nuestra familia, nuestra salud, todo lo que vayamos a hacer, lo encomendemos a Dios. Y mire lo que dice más adelante en el versículo, vámonos ahora hasta el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ve algo bien importante. Y antes de explicarle este pasaje, quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando Jesús, nuestro Señor, terminó de predicar, dice la palabra que le dijo, Pedro, vamos a pescar, vámonos. Ojo, cuando terminó de predicar, cuando el Señor dio la multiplicación de los panes, después que había predicado a la multitud. Entonces, uno de los principios que tenemos y que encontramos en la Biblia es de que cuando nosotros le damos prioridad a las cosas de Dios, cuando para nosotros es prioridad Dios, entonces las añadiduras van a venir a nosotros, y muchas veces sin que las busquemos. ¿Sabe cuál es el problema? Y yo no digo que no, de hecho hay algunos rumores que ya está el medicamento o la inyección para esta situación, yo no lo sé, como se lo he dicho siempre, dependemos de Dios. Pero es que ¿sabe cuál es el problema? Que mucha gente ahorita anda para arriba, para abajo, buscando soluciones, buscando culpables, esto y no, mi hermano, hagamos una pausa. Hablo a los que somos cristianos. Y si algún amigo lo quiere hacer, en buena hora. No, hagamos una pausa y busquemos de Dios. Primero es Dios y después vienen los milagros. Primero buscamos a Dios y después viene la bendición. Primero nos humillamos delante de Dios y después viene la sanidad. Segundo de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, ¿cuándo? Después de habernos humillado. ¿Cuándo? Después de haber orado. ¿Cuándo? Después de haber cambiado. ¿Cuándo? Después de habernos entregado a Dios. Pero viene Pedro y le dice, Señor, intentamos toda la noche y no hemos pescado nada. Pero mire qué bonito, mas en tu nombre. ¿Se da cuenta de esto? Perdóneme, no en el nombre de una iglesia, no en el nombre de una religión, no en el nombre de una denominación, sino en el nombre de Dios. Ponemos nuestra vida en Dios. Cuando usted y yo enfrentamos a ese Goliat en el nombre de Dios, todo va a ser diferente. Todo va a cambiar.
Los mejores soldados, los mejores guerreros, los mejores hombres de batalla habían fracasado delante de Goliat. Y Goliat estaba al frente, ¿verdad? Y se estaba burlando y le decía, vamos, envíenme a otro, que no sé qué. Y hermano, el propio rey Saúl estaba escondido. Pero cuando llega David marca la diferencia, porque le dice a ese gigante, tú vienes a mí con jabalina y espada, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Los problemas, las plagas, las enfermedades, tenemos que enfrentarlos en nombre de Jehová de los ejércitos. Me gustó mucho una imagen que vi uno de estos días en uno de los hospitales, donde todo el cuerpo médico, antes de ir a ver a cada paciente que tienen que chequear y tenerlo, cuidándolo ahí, armaron una rueda y comenzaron a clamar, y muchos de esos médicos, enfermeros estaban de rodillas. ¿Sabe qué están haciendo esta gente? Reconociendo que Dios es el que les va a ayudar. Ahora mire lo que dice el versículo 6 y vamos a entrar a este pasaje muy bonito, lo que corresponde esta mañana. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, el que dice hermano, se rompía. Ve algo bien importante: cuando nosotros nos hacemos acompañar de Dios, cuando nuestra compañía se llama Jesucristo, cuando nuestro respaldo se llama Dios, cuando usted se levante en la mañana, en la madrugada, o se quede en la noche a decirle, Señor, esta semana yo la entrego en tus manos, Señor, este día yo lo entrego en tus manos, Señor, este día yo me deposito en ti, Señor, este día yo me quiero poner solamente bajo tu respaldo, tu refugio, las cosas son diferentes. Pedro había fracasado, pero cuando Jesús iba en la barca todo fue diferente, porque dice la palabra, y habiendo encerrado gran cantidad de peces. Pero ojo, aquí hay algo bien importante también. Pedro no solo hizo caso, sino que también creyó, tuvo fe. Este es un ejemplo de fe, porque Pedro bien hubiera dicho, no, mira, mejor, no, la verdad que estoy cansado, mira, me siento estresado, ahorita yo no quiero nada, a mí no me hables de la palabra, a mí no me vengas a predicar, yo no sabes cómo me siento ahora, tengo tantos problemas, tengo que pagar esto. No, Pedro dijo, vamos, en tu nombre echaré la red. Entonces, algo bien importante es que la fe no solo consiste en creer, sino también en obedecer. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no contesta nuestras peticiones? Porque nosotros decimos, no, yo creo, no, sí yo sé, pero no le estamos obedeciendo a Dios. Usted podrá decir, galán los hermanos porque quizás no tienen necesidad. No se trata de galán los hermanos porque no tienen necesidad. ¿Sabe qué pasa? Es que el cristiano o cristiana que camina con Dios, todo le va bien, hermano. Todo le va bien. Y aún las cosas malas que llegan a su vida, porque sé que alguien podrá decir, pero yo conozco cristianos que ahorita están mal, pero aún los momentos malos, el Señor los utiliza para bendecir al final. Y eso es así. Dice la palabra que Pedro obedeció. Ahora, algo bien importante, usted y yo queremos el respaldo de Dios, obedezcamos a Dios. Porque Dios a mí me puede dar su respaldo y gano una batalla, gano otra batalla, gano otra batalla, gano otra batalla. Pero si a esta distancia yo me aparto de Dios y comienzo a obedecer, las siguientes batallas que me faltan, lo más seguro y lo más probable es que Dios no me va a respaldar. Y se lo compruebo con la vida de Saúl. Hermano, las primeras batallas que Dios le dio a Saúl, dice la palabra que fueron grandes, el primer rey de Israel. Pero el error de Saúl, ¿sabe cuál fue? Que cuando se sintió seguro, cuando estaba en su trono de rey de Israel, cuando él sintió de que entonces él era el mero mero, se olvidó de Dios. Y dice la palabra que el respaldo de Dios también se apartó de él. ¿Se recuerda usted de Sansón? Sansón era un hombre nazareo. No nazareno, sino nazareo. Un hombre nazareo era aquellos hombres, aquellas personas que eran dedicadas a Dios desde su nacimiento. Y la madre de Sansón había prometido a Dios que Sansón, su hijo, iba a ser para él. Y dice la palabra que Dios le daba la fuerza. Para que tenga una idea, con una quijada de burro, hermano, derrotó a muchos filisteos. Y muchos, dice la palabra, que él agarraba a los leones y los despedazaba. Ese era Sansón, porque el respaldo de Dios estaba con él. Pero Sansón también cometió el mismo error que Saúl, que comenzó a creer en su capacidad. Comenzó a creer que él mataba a los filisteos porque él era el mero mero, y se le olvidó que los mataba porque Dios estaba con él. Y comenzó a desobedecer a Dios. Y se fue donde una filistea, que al final la mataron, y Dios le había dicho que no. Después se fue donde otra filistea, Dalila, y para no cansarle,
cuando él se olvidó de Dios, dice la palabra, que una vez esta mujer lo entregó a los filisteos y dijo Sansón, esta vez me levantaré y escaparé y los derrotaré. Pero dice la palabra, un versículo muy triste, pero Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Ah, hermano, qué triste es cuando por desobedecer perdemos el respaldo de Dios. Otro punto bien importante, fíjese acá, Pedro, ya hablamos de que para tener fe hay que tener obediencia. Ahora, otro punto importante, para tener fe no tenemos que cuestionar a Dios, sino solamente creerle. Los que somos padres de familia, no me dejará mentir, especialmente si sus hijos están grandes, recuérdese cuando estaban un poco más pequeños, más chicos, y usted no me dejará mentir. Usted a veces le decía a su hijo, mira hijo, ¿de verdad me lo vas a comprar? Sí. ¿Me lo prometes? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Y lo hacía, una juramentación, hermano, qué barbaridad. Pero con Dios no es así. Dios ha prometido que nos va a respaldar, pero muchas veces nuestros prejuicios hacen que perdamos la bendición. Yo le pudiera contar muchos testimonios, y tengo que admitirlo, de promesas que a veces Dios me ha dado a mí personalmente y que a veces las he perdido porque he dudado de su poder. Dudado de su poder. Me recuerdo hace como unos 12 años atrás, yo me quedé desempleado, una etapa que me quedé en desempleo. Y de repente vi un hermano en la calle y me dice, mire hermano, me dijeron que usted no tiene, sí, que ahorita no, hombre, mire, lléguese al lugar de aquí por el hospital Blum, me dice, váyase a tal dirección, a una clínica, ahí me busca, me dijo. Bueno, entonces yo me fui, mañana lo espero, y fui al día siguiente. El problema es que yo no sabía dónde quedaba. Pero fíjese algo tan sencillo, vine yo y le comencé a clamar a Dios, Señor, poneme un guía, Señor, ayúdame, pues yo no conozco ese lugar. Viene Dios de repente, Dios puso en mi corazón que le pregunté a una persona, mira, no conozco muy bien, pero andate en tal ruta, te bajas por ahí queda por un lugar, bueno, me explicó, total que me fui en la ruta, y yo le dije, Señor, poneme un ángel, porque yo aquí no conozco. Y cabal, yo una persona anda buscando algo. Sí, le dije yo, fíjese que ando buscando tal dirección y, míreme, váyase aquí. El problema fue este. Yo dije, Señor, ¿y si esta persona no la mandaste tú? Y comencé a cuestionar. Vine yo y dije, no debe ser por ahí, quizás esta persona engañarme quiere. Dije, hermano, sin mentirle, caminé como 3 kilómetros, me perdí. Hasta que vi un taxista y le dije, mire, disculpe, fíjate, no, me dijo, mira, aquí tiene que regresarse como 2,5 kilómetros, váyase, ahí era donde me habían dicho. ¿Cuántas veces hemos fracasado en nuestra vida? Porque dudamos del poder de Dios. Y si usted lee la palabra de Dios, y le voy a leer por factor tiempo, se lo voy a leer yo, Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y mire lo que dice el 4. Y se fue Abraham, ojo, se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ojo, no me voy a basar en la edad que tenía. Ve algo bien importante ahí, dice la palabra, que Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y será bendición entre todas las naciones. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y en ti saldrá y comienza todas las promesas. Y dice la palabra en el versículo 6 que Abraham se fue. ¿Se da cuenta que no le preguntó? ¿Se da cuenta que no le dijo, Señor, dame una señal porque si no, no me muevo? No, le creyó y caminó. Y yo sé que usted puede decirme, pero hermano, no tiene nada de malo pedirle señales a Dios, no tiene nada de malo. Pero sí le voy a decir algo, muchas veces Dios nos va a dar señales porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Él quiere que aprendamos a confiar en Él. La fe muchas veces implica que aunque yo no vea nada, yo tengo que caminar y estoy seguro. ¿Y crees que no te caes? No, ¿por qué? Porque Dios va conmigo. ¿Y crees que no te tropezas? No, ¿por qué? Porque Dios me va a cuidar. Eso es fe.
Para ello se lo voy a confirmar con otro pasaje bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y vamos a ver un caso más de fe y vamos a reconfirmar el caso de Abraham. Dice Hebreos 11, 7, por la fe, oiga esto, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ojo, póngale atención a eso, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Detengámonos acá y le explico este pasaje. Dice la palabra que Noé por la fe, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, comenzó a construir el arca. Ahora, ¿por qué dice la Biblia cosas que no se veían? Porque hasta ese tiempo, hermano, nunca había llovido. Nunca. Y usted podría decir, bueno, pero ¿y cómo es eso si había vegetación? Dice la palabra, ya en Génesis, de que lo que Dios hacía era que de abajo del suelo mismo subía un vapor, y eso era lo que regaba, y eso era lo que alimentaba toda la vegetación. Y viene Dios de repente y se le aparece a Noé y le dice, mira Noé, fíjate que voy a mandar un diluvio. ¿Y qué es eso, Señor? Va a llover. ¿Cómo va a llover? O sea, va a caer agua del cielo y todo esto se va a inundar. Tenés que prepararte un arca. Para que tenga una idea, usted del tamaño de la fe de Noé, según los estudios teológicos, las medidas del arca, para que tenga usted una idea, más o menos el tamaño del arca fue como el estadio Mágico González de acá de San Salvador, más o menos ese tamaño, para que tenga una idea. Ahora hagamos una pausa. Imaginémonos esto, nunca había llovido. Imagínese usted cuánta madera habrá llevado el arca, cuánta brea. Y Noé comenzó a construirla. Ahora, vámonos más a profundidad de esta historia, metámonos un poquito más. ¿Qué le habrán dicho los vecinos? ¿Y qué estás haciendo, Noé? Un arca, un barco pues, barco, ¿para qué? No, es que dice el Señor que va a mandar un diluvio, va a llover, va a caer agua desde arriba, va a abrir las fuentes de los cielos, por la maldad del hombre. Está loco, nunca ha llovido. ¿Se da cuenta de esto? Es que ¿sabe qué pasa? Y la Biblia nos lo dice, que el mundo no nos entiende, porque el mundo solo habla cosas del mundo, pero lo que nosotros hablamos son cosas espirituales. Mati, alguno le habrá dicho, y ya te vas a levantar, vos calmate, hombre, mira, vos no descansás ni ahorita que está esta pandemia, dormite, hombre, ya vas a conectar el celular para ver ese culto. Ellos no van a entender la fe que usted tiene. No van a entenderla. Ellos no van a entender. De repente a usted hay una persona que le llegó a dejar frijolitos, arroz, algo, y viene usted y Señor, gracias porque has proveído. Pero los demás no le van a entender. Dios, no, si el vecino lo vino, es que ellos no han entendido que Dios toca a las personas. Pero mire lo que dice a continuación el versículo 11:8 de Hebreos. Por la fe, y aquí volvemos al caso de Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mire este último detalle, y salió sin saber a dónde iba. ¿Se da cuenta de esto? Ahora entramos a un punto. ¿Tenía un mapa Abraham? No lo tenía. ¿Y entonces cómo es que llegó a la tierra prometida? Por la dirección de Dios. Entonces, mis hermanos, antes de finalizar este punto, algo bien importante. La palabra fe no solo significa, yo creo y que sea la voluntad de Dios, si Dios quiere me muero, y si no, no. La fe involucra acción, obediencia. Y mire lo que dice el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjese algo bien importante. Cuando Dios, hermanos, se encarga de bendecirle a usted, cuando usted le cree a Dios, cuando usted le obedece a Dios, cuando yo y usted nos sometemos a Dios, hermano, Dios va a dar muchas vidas. Dios va a dar muchas bendiciones a muchas vidas. Hay muchos testimonios ahora, en la actualidad, a veces en las transmisiones escriben muchos hermanos testimonio. Hermano, quiero dar testimonio de que todos estos días yo no he dejado de comer. Mi familia ha tenido comida, mi familia ha sido protegida. Son testimonios.
Dice la palabra que cuando echaron la red y estaban sacando la red, imagínense usted, dice la palabra que las redes pesaban y cuando las subieron a la barca se escapaban a hundir de tal manera que tuvieron que hacerle señas y llamar a los otros pescadores que estaban ahí. ¿Sabe qué es lo que sucede? Es que cuando Dios bendice a sus hijos, lo hace de una manera abundante. Y yo le voy a comprobar esta mañana que usted y yo tenemos bendición. Aunque muchas veces, y tengo que reconocerlo, aún siendo cristianos, no somos agradecidos con Dios. ¿Cuántos de nosotros, estoy aburrido de estar encerrado? Amén, hermano, yo sé que uno se desespera. Aquí como que es una jaula ya, que qué barbaridad. Pero no me dejará mentir que la comida, gracias a Dios, ahí está. No hablo de pizza, no hablo de hamburguesa, no, hablo de comida. Porque a veces viene el diablo y nos mete garabato, ¿verdad? Tantos días sin comer pizza tal, hamburguesa tal, sos pobre. No, hay comida, esa es bendición de Dios. Esa es bendición de Dios. ¿Se conoce el problema? Que a veces la bendición está, pero nosotros no la sabemos valorar. No la sabemos valorar. Le voy a hacer una pregunta. En estos 54 días, más creo que 54 van, si no es que más, ¿cuántas veces usted ha ido al hospital? ¿Cómo están sus hijos? Si algunos quizás estamos hasta preocupados porque ya el cincho, ya estamos en el último hoyito. Hay bendición, hermano. Estaba viendo un video el día de ayer sobre estas noticias, que en África, imagínense usted esto, en África, muchas personas no tienen dinero ni siquiera para una mascarilla. Entonces lo que han hecho muchos africanos es que agarran una bolsa plástica y como pueden, han armado mascarillas de bolsa plástica. Para que tenga una idea cómo está la situación en otros lugares. Pero ¿sabe qué fue lo que me terminó de golpear? Que muchos de esos africanos son cristianos y le dan gracias a Dios porque tienen esa protección. ¿Sabe qué dice el Salmo 23? Y usted lo conoce de memoria. Jehová es mi pastor y ¿qué dice? Nada que me faltará. ¿Quién es nuestro pastor? Yo no, hermano. Es Dios. Yo siempre le he dicho a usted, este título de pastor es demasiado grandote. No, somos siervos de Dios, servidores de Dios. No, es que el único pastor es Dios, es Cristo. Y si nuestro pastor es Dios, nada nos va a faltar. Pero, ojo, hay un detalle. Si Dios es mi pastor, entonces yo tengo que dejarme pastorear por Dios. Y si yo me dejo pastorear por Dios, entonces nada me va a faltar. Entonces, mi hermano, el mensaje esta mañana, en este pasaje, en este versículo puntual es: dejémonos guiar, dejémonos pastorear, dependamos de Dios para que todo esté tranquilo. Mire lo que dice la palabra: en lugares de delicados pastos, el que dice, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, no nos va a dar cualquier pasto, Dios nos va a dar lo mejor. Sé que hay muchos hermanos que sus hijos ahora son adultos o son adolescentes, son jóvenes, y tengo el conocimiento de muchos padres, bueno, algunos todavía a la fecha, que a veces les toca pasar una necesidad, y usted no me dejará mentir que muchas veces, usted que es padre o madre, busca lo mejor para sus hijos, ¿verdad? De repente hace un su pollito por ahí y si mira de que solo hay una pierna, un cuadril y menudos, usted agarra los menudos y le da el pollo a sus hijos. Ahora, si nosotros, dice la palabra, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos lo dará a nosotros. Y ve algo bien importante, Lucas 5:8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjese algo bien importante, Pedro cayó humillado, se postró delante de nuestro Señor Jesucristo. Lo que significa es esto, que cuando hay bendición, lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, humillarnos delante de Dios. Cuidado, hablo a aquellos que gracias a Dios vamos saliendo poquito a poquito. Cuidado con olvidarnos de Dios, iglesia. Cuidado con decir, ya ven, todo esto está aquí porque yo estoy aquí. Cuidado. Pedro no se la creyó, Pedro se postró, ¿verdad?
Se postró, se quebrantó al ver que era algo sobrenatural. Pedro se postró, y mire lo que dice el 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Cuando habla la Biblia de temor, ¿por qué? Porque vieron de que eso era algo sobrenatural. Aunque no me lo crea, el hecho que en estos días haya comida, el hecho que nosotros, gracias a Dios, hasta el día de ahora no estamos contagiados, no estamos enfermos, eso es un milagro sobrenatural que solo Dios lo puede dar. No es la mascarilla, no es el alcohol gel, no es una careta o lentes no, es la mano de Dios con usted. La mano de Dios. Entonces, mis hermanos, estos son días no para lamentarnos solamente. De hecho, no tendríamos que hacerlo, estamos en Dios. Estos son días para postrarnos delante de Él y decirle: Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Para reconocer y decirle: Señor, aquí el único que me puede sacar eres tú. Nunca, por favor, nunca se nos olvide. El día que a usted y a mí se nos olvide de dónde Dios nos sacó, el día que a usted y a mí se nos olvide, hermano, de que es Dios quien provee y no nosotros, no nuestra capacidad, ese día firmamos nuestra caída. Ese día. Es lamentable a veces, hermano, que a veces comenzando con nosotros los líderes religiosos, medio Dios nos da algo y plucutos nos vamos para... No, tenemos que bajarnos de esa nube y reconocer que todo lo que tenemos, hasta el último plato, es por la misericordia de Dios. Y mire lo que dice el 10 para ir finalizando. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro, Jesús. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Mire qué bonito esto. Desde ahora serás pescador de hombres. Voy a tratar la manera de dar un poquito rápido esto. Fíjese algo. Y el Señor, al ver el corazón humillado de ellos, postrado, le dice a Pedro: no temas, Pedro. Es más, te voy a dar una noticia, Pedro. A partir de ahora ya no vas a pescar peces, serás pescador de hombres. Mire qué bonito esto. De pescador artesanal a un privilegio que Dios le dio. La palabra pescador de hombres estaba refiriendo el Señor a todo el ministerio que Pedro iba a llevar, y usted conoce todo el ministerio de Pedro, con el Señor. Y allá en el libro de Hechos, ¿cuántas personas se convertían cuando Pedro predicaba? Eran miles de personas cuando Pedro... Hermano, dice la palabra, para que tenga una idea, allá en el libro de Hechos usted lo puede encontrar, que cuando la gente veía que Pedro y Juan venían, la gente sacaba a los enfermos para que la sombra de ellos pasara, porque los enfermos eran sanos tan solo con la sombra. Usted y yo, iglesia, también somos pescador de hombres. Tenemos una labor que se nos ha encomendado, Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16, que vayamos a predicar a toda criatura. Y yo sé que usted podrá decir: pastor, pero es que, hermano, ahorita no lo podemos hacer porque es prohibido. No, yo entiendo, pero todos tenemos contactos en WhatsApp, en Messenger, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en qué sé yo, tanta red que hay ahora. Mandemos versículos, mire, digámosle: hey, mire, Dios le ama. Agarremos el celular y digámosle: mire, hermano, solo quiero quitarle 5 minutos, y eso, solo quiero orar por usted. Eso nos ha mandado el Señor, a ser pescador de hombres. En este momento que estamos viviendo esta situación difícil a nivel mundial y en nuestro país, es momento que nos encendamos, porque somos la luz de este mundo, y a decirle a la gente: hey, hay esperanza y se llama Cristo. Hey, hay una salida y se llama Cristo. Hay una cura que viene de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y mire lo que dice para finalizar, que este versículo es muy bonito también. Y cuando trajeron a tierra las barcas, a ver, póngale atención, porque esto es impactante. Y cuando trajeron a tierra las barcas, el que dice, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se da cuenta? A ver, hagamos un análisis de esto. Fueron a traer peces de tal manera que las redes estaban rompiendo. Imagínese usted cuántos peces. Y no llevaron solo una barca, llamaron a muchas barcas más porque los peces no cabían. Pero en el último versículo dice, y dejándolo todo, ¿le siguieron? Yo me pregunto, ¿y yo qué hubiera hecho? No, yo le voy a ser sincero, hermano, porque no me voy a querer aparentar algo que no lo soy. Quizás yo le hubiera dicho, Señor, y los peces, Señor, los vamos a perder porque no los vendemos y después te sigo. No, Pedro no.
Pedro dijo, una gran pesca. No, pero yo me voy con el que los pesca, no con el producto. Que este milagro impactó el corazón de Pedro. Es decir, en otras palabras, y lástima que el tiempo ya nos absorbió, pero en pocas palabras, a Pedro le valieron todos los peces por seguir a Cristo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Dice la palabra que hubo un día que Jesús iba caminando por una aldea y había un hombre ciego de nacimiento llamado Bartimeo. Y dice la palabra que Bartimeo estaba postrado sobre su capa, y cuando oyó que Jesús iba ahí, dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y los discípulos lo reprendieron: cállate, no molestes al maestro. Pero él decía: Jesús, hijo de David. Y Jesús llegó y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Que recobre mi vista. Dice la palabra que el Señor le hizo el milagro y recobró la vista. Pero mire qué importante, dice la palabra que cuando Bartimeo recobró la vista, agarró su capa y la tiró. Y usted puede decirme: pero ¿y eso qué? Es que sabe que cuando una persona pedía, se hincaba sobre una manta, una capa, y la gente le tiraba los denarios, las monedas en la capa. Cuando terminaba su jornada de pedir, agarraba la capa, la envolvía y adentro le quedaba todo el dinero que había recogido. Pero cuando Bartimeo, así como Pedro, cuando ellos conocieron al Señor, las cosas materiales salieron sobrando, porque se dieron cuenta que las cosas materiales eran temporales, pero seguir a Cristo es una eternidad. Es que, hermano, por eso dice Pablo: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son las que tienen peso eterno de gloria. Hay una ciudadanía en los cielos para usted y para mí. Sigamos a Cristo sin prejuicio. Sigamos a Cristo sin condiciones. Porque dice la palabra que el ladrón ha venido para hurtar, destruir y matar. Pero Cristo ha venido para dar vida, y para dar vida en abundancia. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Padre.